Hoy hablaremos sobre la gran controversia, ese conflicto que vivimos diariamente entre el bien y el mal. ¿Cómo podemos aprender a tomar buenas decisiones? No cambies de canal, lo aprenderemos hoy aquí mismo. ¿De qué lado del conflicto queremos estar? Lo mencionábamos justamente al principio del programa. La decisión siempre va a ser tuya. Pero Dios nos manda que nosotros podamos crecer. Y justamente hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos crecer en Dios. Durante 13 programas tendremos mucho realmente a la luz de la Biblia de poder aprender más de ese Dios vivo que tenemos. Ya estamos con los invitados, así que vamos a darles la bienvenida. Nos acompaña por este lado Daniel, bienvenido. Por este lado Karen, bienvenida. Y también nos acompaña Víctor. Amigos, a ustedes la mejor de las bienvenidas como siempre. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios, quien nos va a guiar y nos va a iluminar durante el programa. Karen, por favor, puedes guiarnos en oración. Oremos. Amantísimo Dios, te agradecemos en este día porque nos acompaña, Señor. Te pedimos tu Espíritu Santo para que podamos conversar acerca de este tema importante y llegar a todas las personas que lo están viendo. Te rogamos tu compañía nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de conflictos, de problemas, la gente siempre tiende a decir, oh, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Y dónde está Dios? Pero en realidad creo que lo que nos falta es conocer un poco más el panorama, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el planeta Tierra? ¿Por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento? Y a veces nos echamos la culpa entre nosotros o le echamos la culpa a Dios. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de realmente ver qué está sucediendo en nuestro planeta Tierra, qué problemas se está suscitando, ¿no? Y justamente el tema de hoy habla de una controversia, un conflicto que existe entre el bien y el mal. A la luz de la Biblia, ¿cómo se inicia este conflicto, Daniel? Bueno, debemos nosotros conocer que en todo el mundo la gente habla del bien y del mal. En todo el mundo, edad, no importa la religión, no importa, siempre se habla de estos dos campos, el bien y el mal. Este conflicto tiene su origen, bíblicamente hablando, en el cielo. Me gustaría que podamos nosotros ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el verso 7, nos muestra allí que comienza un conflicto entre ángeles. Y la Biblia dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Allí comenzó en el cielo un grupo de ángeles, dirigidos por una persona, por un ángel también, en contra de también de otro grupo de ángeles liderados por Dios. Allí comenzó este conflicto. Pero ¿cómo en un lugar celestial, en un lugar puro, en un lugar santo, en un lugar perfecto, puede iniciarse una batalla? ¿Quién era este otro personaje? Porque sabemos que un lado era de Dios, ¿no? Miguel significa semejante a Dios, ¿verdad? Correcto. Entonces era el lado de Dios con el lado de los querubines malvados, ¿no? Así es. Pero ¿cómo puede encontrarse maldad? No sé si la Biblia nos puede explicar eso, porque realmente nos intriga, ¿no? Saber cómo en un ser, o cómo ha sido creado este ser. Algunas personas dicen, ¿será que Dios ha creado al mal? Pero en realidad la Biblia nos muestra que no es así, ¿verdad? Que Dios no ha creado el mal, que Dios ha creado un ser perfecto, pero veamos la evidencia bíblica. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 15, dice, perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. O sea que Dios ha creado un ser perfecto. Perfecto. Por eso, hay aspectos que debemos tomar en cuenta. Son ángeles creados por Dios en perfección. Un sentimiento que no se entiende en la perfección. Quererse separar de las cosas perfectas. Pero ¿cómo en un ser perfecto, Daniel, puede hallarse maldad, no? ¿Cómo en un ser que ha sido creado, como tú lo mencionas, con perfección, Víctor, puede hallarse realmente maldad? Ese es un misterio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre eso, Karen? Al respecto, en Isaías 14:14, podemos leer que él en su corazón deseaba
algo. Y el texto dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se supone que en esta controversia se halla a través de una deslealtad hacia la criatura. Lucifer era un ser creado y se supone que al crear, el creador da amor, da también protección, y como respuesta la criatura le da al creador obediencia, ¿no? Y es allí donde… Justamente es eso, Sandra. Es ahí donde nosotros podemos entender lo que dice la Biblia. Leyendo un poquito más dice, levantaré mi trono. O sea, una criatura queriendo estar a la par o encima de su propio creador. Ahí fue donde ese es el sentimiento que no se puede explicar, y este ser trata de formar parte también de una nueva creación independiente de Dios. Es decir, que Lucifer no estaba de acuerdo con el gobierno de Dios, ¿no? Esa era la acusación. Ajá. La acusación era, tú creaste seres y tus leyes no se pueden cumplir, siendo que el carácter de Dios eran las mismas leyes de Dios. Entonces, en ese conflicto es que nosotros vemos que Lucifer no podía estar de acuerdo con lo que estaba planteando Dios. Él empieza a sentir el anhelo de ser semejante a Él, para poner Él sus leyes, para ser independiente a Él, ¿no es cierto? Ezequiel nos da ese panorama, dice que él estaba siempre en la presencia de Dios. Le dio, como decía Karen, le dio las prerrogativas de preferencia, perfección, ¿no es cierto? Aquí nos dice, pastor, en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí nos dice claramente que Lucifer era un ser creado por Dios, pero hasta que salió en ti maldad. Interesante ver cómo hoy en día en nuestra realidad nosotros también podríamos tal vez comentar, ¿no?, en nuestra propia experiencia, cómo Dios nos ha dado todas las cualidades, ¿no?, para que nosotros podamos vivir una vida plena, pero sin embargo nosotros renegamos contra Dios, ¿no? No le agradecemos por la vida, por todo lo que Él nos da, ¿no? Siempre estamos quejándonos, ¿no? De alguna manera ni conocemos en muchos casos las leyes de Dios, pero ya estamos protestando, ¿no? De alguna manera nosotros estamos identificándonos con este ser, ¿no? Porque él empieza a protestar, él nunca está de acuerdo con nada de lo que Dios dice. Recuerda que lo que leímos nos muestra lo siguiente, el tratar de ser una persona independiente. Recuerda que ahí vimos que él no quería estar de parte de Dios, simplemente él quiso buscó una autonomía propia que él quería mostrar a los ángeles. No solamente Lucifer empezó a cuestionar el carácter de Dios y empezó a abrir dudas en medio de los demás ángeles. Es allí que en Apocalipsis 12 muestra cómo empezó a poner la duda en cada ángel y reunió un ejército, nos dice, ¿no?, en Apocalipsis 12. Uh-huh. En Ezequiel 28 también, si tú nos puedes ayudar, Daniel, está hablando de más características de este personaje, ¿no? Yo creo que es bueno que a la luz de la Biblia podamos un poco descubrir las características que tiene, o si tú nos puedes ayudar. Me gustaría que vayamos a la Biblia Santa. ¿Ya? Mira. Comienza de la siguiente manera, dice, tú querubín grande, protector, una de las características de él. O sea que él no era un ángel, un simple ángel, sino que era un querubín y además protector, o sea, tenía un cargo alto, ¿no? Ahí, mira, lo puso en el monte de Dios, estuvo en medio de las piedras de fuego, al lado de Dios. Ahora, tenemos aquí también que dice, el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Nuevamente le dice, oh querubín protector, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, un ángel hermoso, corrompiste tu sabiduría, un ángel sabio, a causa de tu esplendor, un ángel esplendoroso. Tenemos muchas características de este ángel. Dios le había dotado de tantos privilegios. Un querubín realmente muy dotado de muchas cosas, ¿no? De todo. Y ahora él estaba tomándose atribuciones prácticamente divinas.
para sí. Y ya en nuestra realidad, Daniel o también nuestra amiga, ¿cómo nosotros vivimos esa diaria lucha, ¿no? ¿Cómo vivimos esa lucha? Porque diariamente nosotros tenemos que tomar decisiones dentro de este conflicto, ¿no? O escuchamos la voz de Dios o nos vamos a escuchar la voz del enemigo, ¿no? Este conflicto es más cuestión de lealtad, ¿no? Lealtad a Dios o lealtad al mal. Entonces es allí que cada decisión que nosotros tomamos diariamente va a ayudar a ir en uno o en el otro camino. Pero ¿quiénes van a ser los perjudicados? Nosotros, ¿no? Obviamente por las consecuencias que cada decisión que tenemos trae, vamos a sufrirlas nosotros. Nosotros. ¿En qué medida, Daniel, pues, por ejemplo, la cultura, es muy distinta la cosmovisión de la cultura, vamos a decir entre comillas, las ciencias, las filosofías que hoy en día hay, pues tienden a confundirnos, ¿no? Y van en contraposición a lo que la Biblia dice. Ahí podemos ver también un poco de este conflicto. Correcto. Recuerda que hoy en el mundo en el que vivimos, la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es por eso que nosotros debemos conocer y reconocer que este conflicto entre el bien y el mal lo vivimos aquí internamente todos los días. Quiero contarte algo. ¿Ya? Estaba con solo 12 años, estaba en el micro, estaba yendo a mi colegio y de repente vi a una señora que bajaba con su cartera y de su cartera salía un billete de 20 bolivianos. Yo miré el billete y mi corazón decía, ¿qué hago? ¿Le aviso a la señora para que no se caiga? ¿O espero que caiga para que yo utilice de mi recreo? Entonces, la lucha comenzó allí. Ajá. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Y es eso lo que nosotros cada día pasamos. Es un pequeño ejemplo, hay cosas mayores aún. Fidelidad en el trabajo, fidelidad en el hogar, lealtad en una empresa. Pueden ser muchas cosas. Todos los días nosotros vivimos ese conflicto. Enfrentamos ese conflicto. A diario. Pero aquí hay un detalle más, ¿no? Lo que bien tú lo mencionabas, y si Karen también nos puede ayudar con eso. Aquí se habla de orgullo, ¿no? Algunos rasgos característicos del enemigo, ¿no? En este caso, Satanás, es el orgullo, ¿no? La soberbia, la autonomía, la independencia a regirse al gobierno de Dios. En nuestro diario vivir, ¿cómo podríamos ejemplificar estos rasgos de carácter? Bueno, si bien nosotros vemos esto, es que a nadie le gusta que le digan lo que va a hacer. Errores. A nadie. Y cuando corrigen estos errores, empieza el orgullo. ¿Quién eres tú para decirme algo a mí? ¿Qué me vas a enseñar tú? O por favor, no me digan nada, que estoy bien. ¿No es cierto? Es parte del conflicto que vivimos dentro. No quiero que nadie toque ese punto. Además, esta naturaleza que va saliendo a lo largo de nuestra vida se muestra principalmente a partir de la adolescencia, ¿no? No queremos saber de nuestros padres, no queremos saber, y va avanzando, ¿no? A lo largo de transcurrido el tiempo, y hay jóvenes que se rebelan y les sale ya el orgullo, la autosuficiencia, y muchas veces estas características traen sus consecuencias. Mismo dentro de la iglesia, ¿no? Nos cuesta someternos al liderazgo muchas veces de la iglesia, no siempre estamos cuestionando. Hemos hablado de que en toda la sociedad siempre estamos cuestionando, ¿no? Que si sale el sol, ¿por qué sale el sol? Que porque llueve, que no debería, pero realmente solamente hay dos gobiernos, ¿no? El gobierno de Dios y el gobierno del enemigo, ¿no? Este conflicto es bien claro, pero tristemente vemos que el enemigo se disfraza, ¿no? Tiende a disfrazarse y la gente pues entra en una confusión, ¿no? Pero ya entrando en el campo de la iglesia, vemos este problema de autonomía, ¿no? Claro que sí, dentro de la iglesia es un poquito más notorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Tenemos gente que está encargada de áreas, jóvenes, y estamos con departamentos. Entonces, allí es donde la gente dice, no quiero ser parte de esto o no quiero depender de esto. Claro, nos cuesta, ¿no? Realmente. Pero en el siguiente bloque nosotros vamos a poder ver cómo podemos identificarnos más de qué lado del conflicto estamos. Enseguida retornamos.
Como bien lo mencionábamos en el anterior bloque, pues este conflicto pasó a la tierra. ¿Cómo es que este conflicto llegó a la tierra? ¿Cómo realmente este conflicto continúa? ¿Y cómo es que nosotros estamos en medio de este conflicto? ¿Cómo podemos ser vencedores en medio de este conflicto? Pero hablemos del conflicto en la tierra. Karen. El conflicto estuvo en el cielo. Sin embargo, en Apocalipsis 12 nos dice que este conflicto fue mandado a la tierra. Satanás fue echado. Satanás fue echado, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que Satanás está acá en la tierra. Exactamente. Y lo que sucede es que no es que él fue, te vas a la tierra, sino que él escogió la criatura a la cual Dios más amaba para venir a hacer daño a esa criatura. Por eso es que nosotros encontramos ahí un llamado protoevangelio, la primera buena noticia para el ser humano. Si podemos leer el libro de Génesis. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Correcto. Mira, Sandra. ¿Qué está mencionando este versículo? Sandra, tenemos que darnos cuenta que al engañar la serpiente, como vemos en Apocalipsis, que es el diablo y Satanás, al engañar a Eva, le estaba poniendo ya en una situación de decisión. Tú decides, no necesitas obedecer al mandato de Dios. O sea, el mismo pensamiento que Satanás tenía ahora se lo estaba transmitiendo a Eva. Correcto. Si leemos más antes, en la Biblia dice, come del árbol que Dios te dijo que no comas. No vas a morir, Dios le dijo que iba a morir. Y él le dice, no, pero vamos a morir. No, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Recuerda que Isaías decía que Lucero quería ser como Dios. Entonces estaba pasando todo el anhelo a Eva. Entonces Eva decide desobedecer, viene el problema del pecado, caemos en una naturaleza nada agradable y allí comienza Dios a darle solución al conflicto. Daniel, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 4, nos dice, trata de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué nos trata de decir? Que Abel era un ejemplo de gratitud hacia Dios. De obediencia, más de que obediencia, de ejemplo. Sí. De correcto. obediencia. Sandra, mira, es eso, justo desde el Génesis nosotros encontramos, Dios le da la solución al ser humano y el ser humano tiene la capacidad de decidir. Porque la buena noticia fue, mira, lo que tú hiciste, la naturaleza que ahora adquirió el hombre, tiene una buena noticia. La simiente de la mujer te va a aplastar por completo, va a destruir tu plan. ¿Y quién era esa simiente? La simiente de la mujer, o sea, la Biblia dice que varón nacido de mujer, estamos hablando de Jesús. El plan de salvación fue trazado antes de la creación y ahora Dios le está dando la buena noticia al hombre. No te preocupes, esto solamente es una pequeña herida. Ahora viene la solución. Una simiente de la mujer va a ser lo que va a solucionar el conflicto. Es decir, que Dios Padre iba a utilizar un arma para destruir el problema del pecado en la tierra y esa arma iba a ser Jesús. Esa arma iba a ser Jesús. Por eso es que nosotros encontramos en Isaías, si nosotros recordamos lo que dice Isaías, encontramos que ya la solución venía de siglo en siglo. Por ejemplo, el ejemplo que pone Víctor de Caín y Abel, ya ellos tenían que tomar una decisión entre el bien y el mal. Pero a Abraham se le dio una promesa, ¿no es cierto? Y de tu descendencia vendrá un linaje especial, de tu descendencia vendrán naciones, y allí esa descendencia tendría que cuidarse. Es decir, que si Satanás lograba matar a Jesús antes de que Jesús cumpliese la misión de aplastarle la cabeza a Satanás, entonces tal vez el plan de salvación no habría sido victorioso, ¿no? Claro, es que recuerda, ni bien nació Jesús, a través de Herodes, Satanás intentó matar. Recuerda la persecución y la matanza de los niños cuando nació Jesús. Pasado eso, no solamente fue un asunto de ya. Satanás intentó matar ahí, no lo logró.
Vino después en la tentación de Jesús, en el libro de Mateo, el capítulo 4, está la tentación de Jesús, y vino con 3 posibilidades de matanza para Jesús, de suéltate de la mano de Dios. No lo logró, pasó eso y vino otra oportunidad. Fue cuando Pedro se acercó y le dice, Señor, no digas que vas a morir, no es para que hagas mucho. Jesús reconoce y dice, apártate de mí, Satanás, yo vine con un plan, este es el plan de salvación. Morir por los pecados. Morir por los pecados del ser humano, ¿no es cierto? Entonces hay oportunidades donde Satanás quiso frustrar este plan, matando a Jesús desde su infancia, desde su inocencia, hasta justo el momento en la cruz. No solo matar a Jesús, sino también intentó hacerlo desistir del plan. Como vemos en el momento que estaba en la cruz, se escuchaba voces diciendo, este sanaba, desciende, sálvate a ti mismo. Le invitaban a apartarse de ese plan. Entonces no solamente intentó Satanás matarlo, sino también hacer desistir del plan, porque él ya se sabía vencido. Correcto, y al momento de la muerte de Cristo, estaba cumpliéndose Génesis 3:15, matando la posibilidad de muerte del ser humano. Ahí le estaba dando al ser humano la oportunidad de la salvación, simplemente la aceptación del sacrificio de Cristo hecho en la cruz en favor nuestro. Qué increíble. Entonces nosotros ahora podemos adjudicarnos, ¿no?, ese regalo que Dios nos ha dado, porque cada uno de nosotros ya no tiene que luchar contra esta naturaleza que tiene solo, ¿no?, en medio de este conflicto. En el anterior bloque hablábamos de que tenemos conflictos internos, ¿no?, justamente con el miedo, el egoísmo y todas nuestras luchas internas, pero podemos ser vencedores si aceptamos el regalo que Dios nos dio. ¿Cómo esto puede ser algo real en la vida de Daniel, por ejemplo? Sandra, recuerda que es un asunto de decisión y yo quiero invitarles a todos a pensar en las decisiones que tomamos cada día. Tú te levantas cada día con una decisión. Tú dices, voy a levantarme hoy, voy a triunfar, voy a salir a estudiar, voy a salir a trabajar, voy a salir a mi negocio, voy a salir. ¿Con qué decisión sales tú? Pero la decisión más importante, ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy del lado del bien? ¿Tomé mi decisión por el sacrificio hecho por Cristo? ¿O tomé mi decisión de salir independiente, sin depender de nada? ¿Qué es lo que yo quiero cada día? Porque la decisión, Sandra, te pueden amenazar, te pueden quitar todo lo que tienes de valor para ti, pero tú decides. Exacto. La pena, digamos en este caso, Daniel, no sé qué piensa Karen, Víctor, es de que Satanás se disfraza, ¿no? Se hace pasar de Dios, ¿no? Utiliza muchos medios para hacernos caer a los jóvenes, a la población, a todo el mundo entero, utilizando la música, utilizando las modas y demás. O sea, se hace pasar de bueno, ¿no? Sí. En este caso, porque como dijimos que era el padre de la mentira, el engañador, diablo, Satanás, la serpiente antigua. Hoy en día las personas no pueden identificar directamente de qué luz viene, digamos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier filosofía, música, modas, lo que tú mencionas, diariamente sería bueno que nosotros podamos conocer más, ¿verdad?, sobre este asunto para poder decidir, como bien tú lo decías, Daniel, de qué lado del conflicto estamos, porque realmente el enemigo hace una guerra sucia, ¿no? Te hace pensar que te está dando algo bueno cuando en realidad te está dando algo malo, ¿no?, por debajo. Me gustaría que un poquitito podamos identificar este problema en los muchos grupos que hay. Por ejemplo, ahora se adora a diferentes dioses, ¿no? Hay muchos grupos, ahora las personas dependen de talismanes, eso sin ofender a nadie, ¿no? Pero realmente el ser humano busca mucha dependencia. Quiero depender de algo, que me voy a hacer leer las cartas o la coca o alguna cosa, ¿no? Que resulta lo siguiente. El ser humano tiene la necesidad de adorar a Dios. El ser humano tiene esa necesidad. Fuimos creados con esa necesidad de depender de un Dios que nos ama. Y Satanás intenta disfrazar todo esto. Trata de cambiar tu atención, tu adoración a un Dios, con tu adoración a otras cosas, a otros. Por ejemplo, tú no necesitas tener una estatua solamente para ir a adorar. El hecho de que tú distraigas la adoración de Dios a algo, mi trabajo, mis amigos,
Dinero, dinero. fama. Recuerda que en Daniel la Biblia dice que el enemigo de Dios intentaría en cambiar los tiempos, la ley y todo lo demás, sustituyendo el lugar de Cristo en lugar de cualquier cosa. ¿Cómo podemos ser cuidadosos en este conflicto en el que vivimos y podemos salir victoriosos? Dios ha provisto la solución. El problema es que diariamente pues el enemigo hace muchos trabajos para engañarnos y desacreditar a Dios, como bien tú lo mencionabas. Cualquier cosa para llamar la atención y apartar tu vista del Dios verdadero. Bueno, nosotros tenemos que comenzar cada día con una decisión. Recuerden que el enemigo de Dios intentará distraernos de las actividades que son primordiales, como la adoración a Dios, el buscar a Dios en la primera hora. Y si nosotros nos distraemos de eso, o queremos poner alguna excusa de que mi vida está llena de pecado, o no puedo acercarme a Jesús, saca de tu mente eso. Tú necesitas agarrar, tomar el sacrificio de Cristo, aceptar el regalo dado por Jesús para llegar a Él. Tu decisión hace que tú puedas depender más de Él. Dios obrará de acuerdo a la decisión que tomes tú. Si esa decisión es la que tú tomas hoy, de decir, yo quiero depender de Dios, quiero estar del lado del bien, es la mejor decisión para protegerte y para proteger a quienes están alrededor de ti. Muchísimas gracias, Daniel. A ti también, Víctor, Karen, a ustedes, amigos. Ya lo saben, no hay ningún punto neutral. O es el lado de Dios o es el lado del enemigo. Tenemos mucho más para aprender durante 13 programas aquí en Código Abierto. Una vez que empiezo a caminar por la senda angosta atravesar, gran angustia se apodera de mi andar. ¿Cómo entender que es tu voluntad? Se me acaban las fuerzas para luchar. ¿Cómo puedo ver en mí tu luz brillar? Y en medio de mi angustia puedo cerca tuyo estar. Es tu gracia que sostiene mi caminar. Purifica con tu fuego toda mi iniquidad. Y al final de toda prueba, la victoria me brillar.